funciona cómo se configuran todas estas comunicaciones en el autómata programable, ¿sí? Entonces, en el autómata programable decíamos que existe un concepto interesante y es que nosotros dentro de la lógica del programa no necesitamos configurar, no necesitamos hacer subrutinas o programas para que las comunicaciones funcionen. Ellas por defecto son funcionales en el autómata, están disponibles a través de todos los canales de comunicación y en esos canales la base fundamental decíamos que es el protocolo Modbus, ¿sí? Donde existen registros de entrada, que son estos de arriba, y existen registros tipo holding, que son estos de abajo. Estos registros tipo holding, entonces, son los comandos que decimos que son variables de memoria y son de escritura y lectura, o sea, se pueden ser escritos y leídos por los servidores externos, variables de flash que pueden ser escritos y leídos desde afuera y variables de RAM de solo lectura. Read only, ¿sí? Y estos read only o solo lectura son prácticamente las variables, estas son las variables de la aplicación, o sea, estos son realmente las variables que uno usa en las aplicaciones, o sea, ahí van a estar los resultados de lo que está haciendo el autómata, ¿sí? Y entonces, decíamos que esto está en el campo 0, en el campo 256, en el 768. ¿Qué quiere decir? Que está en el 768, que la primera variable es 768, la segunda está en la dirección 769, la tercera en la 770 y así sucesivamente. Nosotros, en este autómata, los registros input pueden ser leídos como holding en la dirección 1024. Eso es una. ¿Por qué lo tenemos de esa forma? Porque existen aplicaciones que no permiten leer input register, que es con el comando de Modbus 04, sino que solamente permiten trabajar con holding register, que es el comando de Modbus 03 para lectura y 10 para escritura. Ahora, si bien se puede escribir, resulta que lo que son los únicos registros en que se puede escribir con el comando 10 son, de nuevo, los comandos que es para mandar órdenes puntuales al autómata, o los ajustes que son para escribir configuraciones al autómata. Entonces, repitiendo, el autómata tiene un mapa de variables, está orientado a Modbus, ¿sí? Y el autómata, entonces, ya por el solo hecho de encenderlo, ya tiene comunicaciones, ya existen todo lo que queramos hacer con las comunicaciones se maneja desde configuraciones. Lo único que tienen las comunicaciones que se maneja desde programación es el lanzamiento de las lecturas y escrituras en el bus Modbus RTU, o sea, por RS485. O sea, todo lo que se hace por este bus, si este bus está en modo esclavo, no hay que hacer nada en software, solo el sistema operativo responderá. Pero si está configurado como master o como gateway, si está configurado como master, entonces el autómata debe tener en el programa las rutinas que lancen las lecturas o las escrituras. Si está configurado como gateway, gateway quiere decir que es master, pero que también permite que los datos pasen derecho desde Wi-Fi hacia el bus. Pero yo puedo configurarlo solo como gateway y no hacer ninguna lectura local del autómata y dejar que el Wi-Fi sea el que maneje directamente ese bus, ¿cierto? Entonces, existen todas esas alternativas. Entonces, ¿cómo es eso dentro del programa? Entonces, decimos que existe en el menú de herramientas, existen las opciones de comunicación y ahí vamos a mirar esta primera página que aparece, donde ya debemos tener muy claro todo. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a empezar a relacionar todo esto con lo que vimos en las sesiones, en los videos anteriores. O sea, cuando hablamos de que el broker, que nos comunicamos con un broker y que a través de ese broker, aplicaciones usando web service pueden conectarse y consultar al autómata. Entonces, lo primero,
El autómata debe comunicarse para conectarse a Internet debe estar en una red de área local. La comunicación por defecto de este autómata es Wi-Fi, o sea, no tiene puertos Ethernet para comunicarse por Ethernet. Si nosotros queremos comunicarnos por Ethernet con el autómata, entonces ya no es este esquema de comunicaciones TCP, sino ya trabajamos por el WARP, o sea, por acá por el WARP, ponemos el autómata en esclavo y un dispositivo que convierta Ethernet a RS485 puede consultar el autómata usando el bus RS485, donde el autómata sería un esclavo, ¿sí? Y si hay otros variadores y otros equipos, ellos pueden estar conectados también directamente, y el mismo convertidor de Ethernet a 485 permite conectarse con cualquiera de los dispositivos. Lo importante es que cada uno de ellos tenga una dirección esclava diferente, ¿sí? Que todos tengan direcciones esclavas diferentes para que se puedan comunicar con ellos. Volvamos a Wi-Fi. Entonces, existen varias formas. Puede que el sistema, si deshabilitamos el sistema, no va a usar para nada el Wi-Fi. El Wi-Fi va a quedar desactivado y es importante en algún tipo de aplicaciones que el Wi-Fi no esté operando. También podemos tener el Wi-Fi fijo, quiere decir que nosotros aquí le escribimos el SSID de la red, o sea, el nombre del router, y le escribimos el password del router, ¿sí? Entonces, el nombre del router y el password. Y eso quiere decir que ya en campo esa configuración no es modificable, siempre quedará el autómata hasta que no se reprograme, no quedará con esa dirección. Luego podemos decir portable y ahí ya, aunque nosotros la idea es que coloquemos aquí el nombre y el password, ¿sí? Por defecto, y programamos. Y cuando nosotros le decimos portable y colocamos un nombre, ¿sí? De un nombre por defecto y un password, nosotros podemos luego, le decimos aceptar, ¿sí? Entonces luego podemos, después de que programemos el autómata, debemos decirle, cuando es portable, le debemos venir aquí a donde dice depuración y decirle que nos cargue el SSID. Miren la opción, cargar SSID. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le mandamos el valor que se puso por defecto, queda en la memoria ROM, pero no queda en la flash, y el dato está en la flash. Entonces nosotros le podemos mandar el que tenemos aquí, el que pusimos. O sea, esta carga de SSID le está diciendo que coja este valor que pusimos aquí por defecto, ¿sí? Este valor que está aquí por defecto, y se lo mande al autómata programable, ¿sí? ¿Para qué? Para que él arranque a trabajar con ese valor. Pero cuando sea portable, nosotros podemos conectarnos desde una APK específica que tenemos, que está en un servidor que puede ser compartida con quien la necesite. Una APK, desde ahí nos conectamos al autómata por Bluetooth, y desde ahí le podemos cambiar, eso lo hicimos en una sesión anterior, le podemos cambiar el nombre de la red, o sea, de la red de área local, y el password de ese enrutador para que el autómata quede trabajando con ese dato. Y ese dato quedará en la flash del autómata, y hasta que no cambiemos ese dato, no será, ese dato será el que le permita al autómata conectarse a una red para salir a Internet. Entonces, eso es importante. Aquí, cuando hablamos de modem móvil, esto lo dejamos sin tocar porque esto es para trabajar con modem, unos modem especiales que tenemos, y ahí le escogemos por cuál línea del modem va a conectarse. Esto no aplica para lo que estamos trabajando. Entonces aquí ponemos el nombre del router, ¿sí? Entonces cuando hablamos de portable, cuando hablamos de provision, es porque va a trabajar ya no por puerto Bluetooth, sino ya no necesita, pues, digamos, un módulo Bluetooth externo del autómata, sino que ya él trabaja por el Bluetooth interno del autómata, del microcontrolador, y va a usar una aplicación que provee Espressif para hacer lo que se llama aprovisionamiento. Entonces, ahí ya usamos la aplicación de Espressif. Esto tiene la desventaja de que hay que destapar el autómata, apagarlo, hacer un puente entre los dos pines centrales del conector de 6 pines que tiene el autómata, quitándole la tapa frontal,
prender el autómata y ahí ya él entra en modo de aprovisionamiento. Entonces la desventaja de trabajar con este modo es que tiene que apagar y prender el autómata con un puentecito y que después de que lo aprovisione tiene que quitarle ese puente, porque si por casualidad se lo deja, cuando vuelva a apagar el autómata y a prenderlo se le olvida la dirección porque entró de nuevo en aprovisionamiento. Entonces esto es un método. Entonces existe el método por aprovisionamiento que es el estándar de los microcontroladores ESP32, el método portable que es usando Bluetooth y el método fijo que es como está escrito en el programa. Entonces, cuando trabajamos por portable o por provisioning, podemos decirle que el valor que pusimos sea cargado inmediatamente en la flash, el valor que está ya en el nombre de la SSID y el password, sean enviados directamente a la memoria flash del autómata aquí con este comando cargar SSID y llegarán al autómata. Alguien me preguntará por qué hay que hacer eso por aparte y por qué no cuando uno programe él se carga. No es conveniente por lo siguiente, porque si yo estoy desarrollando una aplicación y yo ya le configuré un puerto desde el celular, le configuré un puerto al autómata. Entonces, cada que yo programe el autómata, si fuera que cada que programe el autómata recargara eso, porque eso es posible hacerlo, pero no se debe hacer por esto, porque entonces cada que programemos el autómata, nos tocaría estar volviendo a correr la aplicación del celular para volverle a enseñar el puerto. Entonces, por eso se hace que no, que cuando se manda el programa no daña la flash, no daña la flash de datos, y uno más bien por aparte, si quiere escribir en esa flash, le hunde esta orden y con eso le cambia el SSID. En este caso no lo hago porque le puedo dañar el SSID que tiene actualmente programado el autómata. Entonces, por eso existe esta orden por aparte. ¿Para qué? Para que cuando estemos desarrollando no tener que estar cambiando el nombre de la red cada vez. ¿Sí? Entonces, por eso es que se envían por aparte. Entonces, ahora seguimos viendo las comunicaciones. Entonces, tenemos que ya tenemos la primera parte, que es ver que el autómata se conecta a la red. ¿Sí? Nosotros podemos determinar si el autómata está haciendo esto mirando, ¿sí? En el trazador, aquí en herramientas, vemos lo que llama la salida de depuración. Aquí nos muestra que está haciendo el autómata. Lo voy a dejar en la vista panorámica. Vamos a recargar, ¿sí? Ahí no nos muestra nada todavía. Voy a apagar y a encender el autómata para que me muestre toda su actividad. Entonces, miren, aquí miren que existe, ¿sí? Me está mostrando que hizo toda la operación, o sea que tiene una red de datos locales. Vamos a amplificar esto. Otra cosa, este registro llena de arriba, o sea, lo que está arriba es lo último que hizo el autómata, no es al contrario de cómo se lee un archivo. O sea, este archivo llena de abajo hacia arriba, o sea, lo que está de primero fue lo último que hizo el autómata. ¿Por qué? Para que nos quede más cómodo. Entonces, miren que aquí muestra que tiene una red local, ¿sí? Que esa red se llama de cierta manera la clave de la red, y me cuenta que empezó a hacer las operaciones y que se conectó por Wi-Fi a esa red y que tiene la APK de tal tipo, y luego muestra que empezó a mandarle datos, mire, al socket 19, o sea, mire, al puerto 1030, o sea, se empezó a conectar con el broker que creó un socket para conectarse con el broker. Aquí me volvió a repetir toda la operación. Vamos a ver si esperemos a que lo haga. Vamos a más abajo donde quedó, porque nos repitió. Hizo un refresco de todo, entonces perdí lo que estaba mostrando. Él muestra que se conectó con el socket, y después de que muestra que se conectó con el socket, dice que le envió datos al socket y vean, aquí dice, se conectó con el socket, entonces creó el socket, se conectó, ¿sí? Y le envió datos y dice que recibió del socket 19 bytes. Esos bytes que recibe del socket son los con que el broker le está diciendo: usted ha sido aceptado en esta red
y ya está conectado para que los dispositivos externos se comuniquen con usted. Entonces, miren lo interesante. Después de que ya está en la red Wi-Fi, él empieza a relanzar el socket. Aquí, ¿por qué lo hizo varias veces? Porque cuando nosotros nos desconectamos del broker, cuando el autómata se desconecta del broker y se reconecta inmediatamente, el broker no lo admite ahí mismo, sino que empieza a dar un tiempo de validación para determinar que si es el dispositivo que estaba conectado, preguntándole por datos como la MAC, y después de eso ahí sí lo deja conectar, porque no vaya a ser que un dispositivo le invada el canal al otro, ¿sí? Entonces, el que estaba conectado es el que tiene prevalencia sobre el espacio en el broker. Hay una cuestión muy interesante, y es que decimos que en el broker el dispositivo, el AMP se identifica con un alias de 4 cifras. Eso quiere decir que en cada broker pueden haber hasta 9.999 en decimal o hasta 65.536 en hexadecimal, distintos aparatos conectados, pero en cada broker. O sea que si dos aparatos tienen, o ustedes, digamos, tienen broker propio, entonces ustedes mismos manejan toda su numeración y no corren el riesgo de que alguien que tenga las mismas alias en otros aparatos le vayan a estorbar a los de ustedes o se vayan a entrar en conflicto, porque el alias se toma en cuenta solo digamos, al interior de cada broker. ¿Sí? ¿Cómo así? Este alias que uno coloca acá en este punto, aquí dice RTU alias, ese alias es válido dentro de un broker. O sea, si yo tengo el mismo alias en 3 aparatos y los tengo cada uno a un broker distinto, esos aparatos nunca van a entrar en conflicto porque están trabajando prácticamente en dominios diferentes. Entonces, eso es una ventaja interesante de los brokers, y por eso solamente se utilizó un alias con solo hasta 4 cifras. ¿Por qué se maneja así? Para no recargar tanto. Porque no había espacio. En el protocolo Modbus TCP no hay espacio para datos más grandes. Entonces, por eso se manejó con esa limitación, porque el alias había podido ser un nombre largo que describiera completamente el aparato, pero como estamos hablando de tramas por Modbus TCP, entonces no nos da sino para mandar valores numéricos. Ya cuando estamos conectados a la red, aquí aparece la conexión por Internet. El modo de Internet decíamos que puede ser deshabilitado, o sea, no, cuando yo quite el Internet, ¿qué le estoy diciendo? Que él puede conectarse, manejar, trabajar por la red en que estamos, pero ya no usará nada de Internet. O puedo, disponible es que se va a trabajar abierto, manejando sockets desde el autómata, y si hay que meter programación, ¿en qué? En las ventanas del lenguaje C. O puedo trabajar por Modbus TCP o por Modbus MGD. ¿Qué diferencia hay? La diferencia de Modbus MGD a Modbus TCP es que las tramas en Modbus MGD son encriptadas, van encriptadas desde el autómata hasta el broker, mientras que cuando son Modbus TCP son sin encriptar. Ya eso depende de cuál es la necesidad que tenemos. Y finalmente UBIDOTS, ¿sí? O MQTT, cualquiera, existen esas otras 2 alternativas. Cuando trabajamos Modbus MGD, entonces, o Modbus TCP, le debemos dar la dirección, que puede ser una dirección o una URL, ¿sí? Y luego el puerto al que nos vamos a conectar, en este caso nosotros el autómata lo podemos conectar al puerto 1025 para que sea leído por 1027, o al puerto 1030 para que sea leído por el puerto 1032. ¿Cómo así? Si yo pongo aquí el autómata al puerto 1030, quiere decir que cuando hagan las consultas, ¿cuáles consultas? Las consultas que explicamos en el documento. O sea, cuando se hagan las consultas por tipo Modbus, ¿sí? Entonces hay que hacérselas al puerto 1030. Vamos a mirar aquí arriba. ¿Sí? Entonces, cuando se pregunta por el puerto 1032 es porque el autómata se conectó al puerto 1030. Y si preguntamos por el puerto 1027, el autómata se conectó al 1025. Siempre hay
la diferencia de 2 entre la escritura directa, entre el puerto con que trabaja el autómata y el puerto con que va a trabajar el web service que se relaciona con ese autómata. Entonces, eso es importante considerarlo a la hora o sea, el autómata se va a pegar al primer puerto del broker que nosotros tengamos. Entonces, aquí está la configuración. La dirección IP, el puerto y el modo. Entonces, Modbus MGD, el servidor donde tengamos, la IP del servidor donde tengamos nuestro broker y la primera dirección del broker. Luego viene el alias, que es un número de entre 0 y 9.999 si los escribimos en decimal, o entre 0 y 65.535 si vamos a trabajar en hexadecimal. Yo recomiendo que trabajemos en números decimales para que sea más cómodo, o sea, hasta 10.000 autómatas por broker, que es un campo muy grande para la realidad yo consideraría que más de 200 autómatas en un broker no es conveniente, ahí es mejor tener un segundo canal de broker, porque ustedes si tienen un broker en un servidor lo pueden lanzar las veces que el servidor le permita desde el punto de vista de capacidad de ejecución de ese servidor y desde el punto de vista del ancho de banda, que hoy en día esos servidores tienen mucha capacidad. Yo la otra vez probé y lancé 50 brokers y todos trabajaron perfectamente. Y el ancho de banda, pues en Amazon y en Azure me parecen muy buenos anchos de banda, dan hasta 900 megabits por segundo, o sea, son muy buenos. Aquí entonces luego el alias, este device name, generalmente se necesita para cuando trabajamos MQTT y lo genera automáticamente que el programa, el username también. Y aquí está el token, que decimos, un token de pruebas ABCDE, pero cuando vayan a trabajar ya aplicaciones de producción, ese token es bueno complejizarlo, porque al principio es tan sencillo el token para que cuenta el token que no nos esté dando, porque en lugar de poner una admiración pusimos la admiración al contrario, nos faltó una mayúscula, se fue en lugar de una minúscula, y nosotros peleando con algo que pensamos que está malo el autómata, que está malo los sensores, y no, resulta que era el token. Entonces, por eso al principio ponen token demasiado sencillo, mientras estamos en desarrollo para garantizar que todo funcione bien, y cuando ya vamos a entrar a producción ponemos un token que debe tener caracteres, pueden ser letras, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres a ver qué caracteres podemos tener. Aló. No, lo que no debemos tener es caracteres, por ejemplo, como ampersand, slash, o sea, los caracteres que usa la trama, vamos a mirarlos, los caracteres que use la trama de estos caracteres que usan las tramas adentro. Todos estos caracteres de punto, o sea, los caracteres de punto, 2 puntos, slash, and, esos caracteres no deben ir en el token porque confunden a los servidores. Es más, con seguridad que cuando hagan la consulta, el mismo software de JavaScript les va a decir que hay un error. Para consultar cuáles son los caracteres que se pueden usar en una URL, eso se consulta en internet. Uno pregunta cuáles son los caracteres que se pueden utilizar en una URL y ahí le muestran toda la lista de caracteres y le muestran cuáles son prohibidos. ¿Por qué? Porque son caracteres de control del protocolo HTTP y él pues sencillamente va a interpretar esos caracteres como órdenes y va a decir que hay un error, ¿sí? Entonces es lo que pasa. Preguntas.